Hermanos, la liturgia de este domingo nos recuerda el amor infinito de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Este nos anuncia su muerte con la que nos dará la vida. Por su cruz hemos sido salvados y rescatados del poder de la muerte y del pecado. Con la alegría de sentirnos amados por Él, comenzamos la celebración cantando El pueblo de Dios. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. El pueblo de Dios también vacilaba, a veces costaba creer en el amor. El pueblo de Dios llorando rezaba, pedía perdón y recomenzaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Perdona si a veces no creo ya en nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Cristo el Señor, que nos llama a la conversión, y la presencia del Espíritu, que nos da un corazón arrepentido, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos disponemos de corazón para esta celebración eucarística. Los invito para ello a reconocer humildemente nuestros pecados. Tú que eres la luz de nuestra vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres verdad y vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la salvación del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas.
Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha? Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Recordarte, Señor, es nuestra alegría.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus sombras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos amigos y hermanos, estamos celebrando este cuarto domingo de Cuaresma. Recordemos, el próximo ya es el quinto y el otro ya estamos iniciando la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y este domingo se llama tradicionalmente Domingo Letare, Domingo de la Alegría. En medio de la Cuaresma irrumpe este domingo que nos trae la alegría de la salvación. Así como en el tiempo penitencial del Adviento, el domingo Gaudete, el domingo de gozo, también nos habla de la alegría porque está cerca el Señor que viene. Y por eso el color rosa litúrgico, que se usa solo en estos dos domingos del año litúrgico, tiene este sentido de expresar el gozo de la vida cristiana, de la salvación que viene. Nosotros encontramos esa frase hermosa en el Evangelio de Juan, que sería de esas que nosotros tendríamos que memorizar, porque nos hablan de ese amor de Dios que llega hasta dónde. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Cada uno de nosotros podría decir, tanto me amó Dios, tanto nos ama Dios, como nadie puede amarme tanto, que envió a su Hijo para salvarme, para salvarnos. Ese Hijo que ha sido levantado en alto. Jesús hace referencia a lo que pasará, a su crucifixión, para que el que crea en Él tenga vida y vida plena. Y la lectura de la segunda lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso también nos decía, Dios rico en misericordia nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Esta es la maravilla. Nos salvamos por la sangre redentora de Cristo, derramada en la cruz por puro amor. Y esta salvación es gratuita. Lo dice Pablo todavía a los Efesios, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados. La salvación no llegó como una respuesta a lo bien que se estaban portando los seres humanos. La salvación llegó como un don gratuito de Dios, por pura gracia, por puro amor, puro don de Dios. Por eso nuestro asombro y gratitud. Pero claro, para sentir la alegría de la salvación es necesario que sintamos la necesidad de ser salvados. Si no, todo parece algo lindo, pero que no toca mi vida. Si no fuera porque todos estamos con un poco de miedo a la enfermedad, al coronavirus, nadie estaría esperando con ansia la vacuna. Y seguramente los que andamos entre 50 y 70 nos hemos alegrado porque el martes podemos anotarnos, inscribirnos y allí, bendito sea, tendremos, no será la solución, pero sí un aporte sin duda fundamental para nuestra salvación humana, terrena, temporal. Todos vamos a morir igual. Pero queremos vivir, defender la vida, nos vacunaremos, Dios mediante, porque sabemos que de ese modo también contribuimos al bien común. Pero en el caso de la salvación eterna y de la vida plena, el tema es sabernos necesitados de. Y la mentalidad común, moderna, obviamente nos lleva a pensar de otro modo, y eso se nos impregna. Nosotros somos los que tenemos derecho a, derecho a, derecho, 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 y con tantos derechos parecería entonces
que tenemos derecho a ser salvados si es que estamos perdidos. Y toda la realidad del pecado original que marca a la humanidad en ese sentimiento contradictorio de que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y experimento dentro mío la realidad que se combate entre el bien y el mal. No me lo cuentan, lo sé por experiencia propia. Si no tomo conciencia de esta realidad heredada, pero también de la realidad personal por la cual peco, entonces la salvación ni me va ni me viene. Será algo por ahí que se dice. Fíjense entonces lo de la primera lectura, que es todo un relato de esos 70 años en que el pueblo de Israel, el rey asirio Nabucodonosor, conquistó y lo llevó en cautiverio, lo llevó al exilio, a Babilonia. Sentían que merecían ese castigo por su pecado. Y estando allí en Babilonia, experimentaban la nostalgia de Sión que el Salmo cantaba. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si no me acuerdo de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Es decir, estoy en el exilio, lloro, sueño con la salvación. El rey Ciro de Persia es el que permite al pueblo de Israel volver a su tierra, la tierra prometida, y reconstruir el templo. Es un signo de salvación terrena, como pueden ser las vacunas para nosotros. Pero la salvación del pecado solo Dios la puede dar y nosotros la recibimos gratuitamente por Cristo. Pero la conciencia clara del pecado. Hay una caricatura que quizás muchos de nosotros también hemos caído en ella, al menos los que somos mayores, que es decir, antes todo era pecado, ahora no se sabe qué es pecado y qué no es. Es cierto que la Iglesia en su conjunto quizás no ha sabido transmitir con claridad una sana relación con el pecado, con mi pecado. Y por ahí, como el pecado y el sentimiento de culpa son parientes, muchas veces se nos mezclan y entonces vamos al psicólogo para que nos diga que tan malos no somos y que al final tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y arriba y nos justifica todo lo que hacemos porque, bueno, por razones psicológicas, sociológicas, etc. Pero la relación serena, clara, con la realidad del pecado es parte esencial de mi vida cristiana. Que me sepa pecador y que ansíe la salvación que viene del Señor, por la cual nada menos que el Hijo de Dios fue enviado a la tierra para morir en la cruz. No es chiste, no es cuento. Los que son padres y madres acá, entregar al propio Hijo por la salvación de los enemigos, de los que estaban haciendo las cosas espantosamente mal. Hay un autor inglés, Chesterton, que más de una vez cito porque a mí me gusta mucho. Miren qué genial esta frase. El pecado original es la única doctrina para la cual existe evidencia empírica, porque podemos sentirlo dentro nuestro y podemos ver sus efectos en todas partes. No nos engañemos, dentro nuestro vemos las consecuencias del pecado original. Los celos, las envidias, el orgullo, la lujuria, la ira, etc. Y bueno, están en permanente lucha dentro nuestro. Con las virtudes que gracias a Dios también el Espíritu Santo infunde en nosotros y en las que tenemos que educarnos
para transformar esos dones de Dios en virtud, en hábito, y por lo tanto en superar con el hábito virtuoso el vicio del pecado. Pero después Chesterton tiene una frase que justo la encontré en esta semana y que me gustaría compartirla, porque da en la clave del sentido verdadero del pecado para un creyente en la misericordia de Dios. En la misericordia, no en el buenismo absurdo que a veces le ponemos a Dios y que hacemos un papucho buenucho que no sirve para nada, como no sirve para nada ninguna mamucha, ni ningún papucho que en ningún momento no lo haya corregido a su hijo como debe ser corregido cualquier niño en este mundo, o que no lo haya impulsado a su hijo a crecer, a superarse, a vencer las dificultades, a afrontar las contrariedades de la vida. Y entonces, ¿cuál es esta justa actitud? Reconozco mi pecado y veo el pecado ajeno no con asombro, sino con realismo. Y como me sé salvado gratuitamente, acojo, recibo con gozo, alegría y gratitud la salvación que Dios me ofrece. Y miren lo que dice Chesterton. La vida se hace verdaderamente alegre y vivible cuando creemos en el pecado original. Si pensamos que, como algunos dicen hoy día, y habla hace 100 años, que todo hombre nace inocente, lo que inventó Rousseau y está en el origen de tantos males e ideologías del mundo contemporáneo, si pensamos que, como algunos dicen hoy día, que todo hombre nace inocente, entonces solo puedo decir que para ese creyente todo hombre debe parecer un demonio. Las palabras del más salvaje pesimista, del satanista más salvaje, no están en condiciones de expresar la inmensidad de esa ingeniosa villanía. ¿Con qué clase de abominable agudeza, con qué odioso ingenio se les arregló ese niño sin pecado para retorcerse a sí mismo en esa especie de horror que es un hombre común? A Chesterton le encantaban las paradojas, no sé si han podido seguir el hilo, quizá con la frase que viene ahora se nos aclara un poquito. Pero si advertimos que todos los hombres ordinarios tienen esa desventaja ordinaria, qué sencillas se vuelven sus luchas. El hombre corriente puede ser considerado como un soldado que está con otros ocupados en luchar contra el mismo enemigo. Una vez que los hombres están bajo el pecado original, qué espléndidos son. Es decir, queridísimos, el asombro que a veces nos causa tal persona que cometió tal pecado, tal cosa que no tiene algo de cierta falsedad. ¿No podríamos estar nosotros en el lugar de ese pecador si hubiéramos estado en su misma circunstancia? ¿No anidan dentro nuestro también sentimientos de los cuales nos podemos avergonzar, más allá de lo que sí hacemos efectivamente de mal, que también lo hacemos, debemos reconocerlo? En cambio, cuando somos conscientes de esta realidad del pecado, la vida se hace verdaderamente alegre y vivible. ¿Por qué? Porque no somos pecadores condenados, somos pecadores redimidos. Somos pecadores salvados gratuitamente. Somos pecadores y lo que nos tendríamos que asombrar es del bien que hacemos y del bien que tantos hacen a pesar de que en su intimidad también luchan contra el mal y el pecado. Y entonces es el asombro por la acción de Dios, mientras nos miramos unos a otros,
sabiéndonos todos necesitados de perdón, de misericordia, de salvación. Y entonces la vida se nos hace realmente alegre y vivible. No porque seamos fantásticos, sino porque el Señor con su gracia nos permite vivir la maravilla, como vemos en tantos santos, pero en tanta gente buena que conocemos y que no son buenos por gracia infusa, sino que son buenos porque en la lucha contra el pecado, con la ayuda de la gracia, han ido venciendo una batalla tras otra. De eso se trata. En la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida social, en la vida del mundo, se trata de cómo vencer el mal y el pecado que anida en mí, que anida en todos, con la ayuda de la gracia. Por eso necesitamos redención, necesitamos salvación, y esta redención y salvación, de un modo material, el Señor nos la da en la Iglesia por medio de los sacramentos. El bautismo, con el agua del bautismo, celebrado en Iglesia, se borran nuestros pecados. Con la Santísima Eucaristía, remedio de inmortalidad, se nos borra el pecado y la muerte. Pero volvemos a caer. Bueno, tenemos el sacramento de la reconciliación, en la cual humildemente expresamos nuestras faltas y recibimos el perdón. Queridísimos, demos gracias a Dios, continuemos la Santa Misa para celebrar al Señor que gratuitamente nos salva y que sepamos tener entonces una concepción verdaderamente cristiana del pecado, que ni se desespera ni se angustia, sino que sencillamente aprende, vive, humildemente reconoce y alegremente recibe el perdón. Profesamos nuestra fe, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre. Él es rico en misericordia y nos muestra su bondad en Cristo Jesús. A cada intención respondemos: oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia,
para que anuncie siempre el amor y la misericordia de Dios e invite con alegría a la reconciliación y a la vida nueva en Cristo. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel, para que trabajen con alegría, siendo la luz y unidad para todos aquellos que sufren la división, la injusticia y la deshonra como seres humanos. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los pueblos que sufren por causa de esta pandemia, la desolación, la tristeza y la angustia, para que busquen en el Señor la luz y la fuerza que da sentido y esperanza a sus vidas. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, para que fortalecidos por la Eucaristía, nos convirtamos en mensajeros del amor y del perdón de Dios a todos los hombres. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Señor Dios nuestro, que no quieres que nadie perezca, sino que todos se conviertan y tengan la vida eterna, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos los dones de pan y vino, cantando Padre nuestro, recibid. Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también, Señor, los racimos de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a las celebraciones de la Pascua, con un corazón purificado, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nos acercamos a comulgar cantando "A ti levanto mis ojos". A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burlas. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos. Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ilumina, Señor, a tu pueblo para que, cumpliendo tu santa voluntad, pueda practicar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Le encomendamos este momento difícil que vivimos, a todos los que están enfermos, a sus familiares, a los que han fallecido. Los ponemos a todos en el corazón de nuestra Madre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exulex filiebe, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesus benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.